La instauración de una monarquía en Argentina bajo la proclama de ¡Viva la libertad, carajo! Es quizás el acontecimiento que opaca todo lo demás que ha sucedido en esa región en 2023. Y referirse a eso como una monarquía absoluta ya no parece ni siquiera una exageración. El gobierno del presidente Javier Milei ya no se corta a la hora de gobernar a decretazos, reduciendo al poder legislativo a mera decoración. Hace unos días analizábamos en este programa su decreto de necesidad y urgencia que derogó y modificó de un plumazo centenares de leyes con un único objetivo tangible: machacar a los trabajadores, a los más necesitados y favorecer a los multimillonarios y las grandes empresas nacionales y transnacionales, con mención especial a Elon Musk y su Starlink. Y mientras parte de la gente aún seguía enterándose de esa pila de derogaciones y modificaciones, planteando manifestaciones o hasta un paro nacional, el gobierno de Milei presentó ayer lo que se denomina en Argentina Ley Ómnibus, un paquete de reformas que contiene más de 600 artículos. Y esta Ley Ómnibus sí que es un atentado contra la democracia, el Estado de Derecho, las libertades y la transformación por decreto de Argentina en algo entre una monarquía y una dictadura. Ya, por algo Juan Grabois se refiere a ella como una reforma constitucional de facto. Y lo es, veamos. Primero, y antes de cambiar de raíz la estructura social, estatal, financiera del país, esa ley delega las facultades del poder legislativo, del Congreso, en el presidente, o sea, en el Ejecutivo. Se declara emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, o sea, emergencia de todo, hasta finales del año 2025 y con posibilidad de prorrogarla 2 años más. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el presidente se convierte en un monarca absoluto, podrá tomar decisiones de forma unilateral en todos los temas enunciados en la ley, pasando olímpicamente el Congreso. El Congreso tiene que votar ahora durante el mes de enero si acepta estar de adorno durante al menos 2 años y con posibilidad de prorrogarlo a lo largo de todo el mandato de Milei. Imagínense una iniciativa legislativa así en Venezuela o en la Colombia de Petro o en el Brasil de Lula. Se cansarían de llamarlo dictadura. ¿Quién podría haber imaginado que el anarcocapitalismo libertario incluiría en el paquete el recorte de los derechos y la conversión de Argentina en una monarquía? Una vez autoatribuidas todas las facultades del legislativo, pasamos a otras propuestas que son casi 700 y que cambian la estructura del Estado argentino mucho más que el decretazo de la semana pasada. Se anexa a la ley Ómnibus la lista de 41 empresas públicas sujetas a privatización. También se derogaría la ley que obliga al gobierno a acordar con el Congreso la toma de más deuda. Así, el ministro de Economía de Javier Milei, Luis Caputo, que ya endeudó a la Argentina en la época de Macri por 45.000 millones de dólares con el FMI, favoreciendo la fuga de capitales, va a hacer lo que mejor sabe hacer: tomar nueva deuda externa sin consultarlo con nadie. Después pasará a endilgársela a todos los argentinos, como ya hizo. Otra de las iniciativas que incluye la ley Ómnibus es la derogación de toda la indexación automática de las pensiones. Y en un país con los niveles de inflación de Argentina, bueno, esto es dramático. La actualización de las jubilaciones pasa a ser obra y gracia de Milei, que ya avisó que no había plata para nada. Todas esas iniciativas vienen acompañadas de otra serie de leyes que criminalizan la protesta social e introducen penas de prisión para quienes se manifiesten. Si participas en un cacerolazo de más de 3 personas y estorbas el funcionamiento de transporte, pena de prisión de 1 a 3 años y medio. Si te reprime la policía y te resistes, pena de prisión de 4 a 6 años. 6 años por resistir la represión policial, señores. En un Estado con una ministra de Seguridad que ya ha dejado bien claro que siempre va a defender a las fuerzas de seguridad, hagan lo que hagan, por encima de sus posibles víctimas. Así es, y así hasta 700 iniciativas. Todo este proyecto será tratado en sesiones extraordinarias por el Congreso a lo largo del mes de enero. Para que se apruebe se necesita el apoyo de toda la coalición de derecha y hay sectores de
Juntos por el Cambio, que inicialmente no apoyaron a Milei. La pregunta es, ¿le dejarán pasar esta? Porque como se la dejen pasar, ya pueden apagar e irse, a menos que quieran estar en un congreso de muñecos durante los 4 años, si es que Milei dura esos 4 años. Esa reforma constitucional de facto, tal y como la llamó Grabois, se suma al decreto de necesidad de urgencia que Milei introdujo hace unos días y que también aún precisa del visto bueno de al menos una de las 2 cámaras del Parlamento. Lo llamativo es que de forma medio encubierta incluyeron en la ley ómnibus de ayer un artículo que propone validar el decreto de necesidad de urgencia así sin más, sin aprobación del legislativo. Bueno, ellos lo metieron ahí como quien no quiere la cosa y si pasa, pues pasa una cosa menos que hablar en el Congreso, ¿no? Así es. Como dije, la llegada de este señor y el equipo de macristas, que ya fracasaron una vez la llegada al poder en Argentina, es probablemente el principal hito del año 2023 en América Latina y su ejercicio va a tener consecuencias no solo en ese país, sino en toda la región y en el mundo. Muchos estamos observando eso como una suerte de laboratorio en el que lamentablemente están encerrados nuestros compañeros y amigos argentinos. El año que viene estará marcado por ese experimento libertario que no es nada más que la repetición de lo que ya se vivió y lo que ya se sufrió en Argentina y en otros lugares del mundo. No hay nada nuevo, ni revolucionario, ni democrático en aprobar absolutamente todo por decreto. Lo que vemos de momento es un secuestro del Estado en nombre de la libertad y lo que aún queda por ver es cómo responderá, por un lado, el Poder Legislativo. Veremos si tras 40 años de democracia facilitará convertir eso de un plumazo en un régimen bananero. Y por el otro lado, el pueblo argentino. Muy probablemente estemos ahora mismo a las puertas de un paro nacional.